Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Vamos a continuar nutriendo espíritu. Miren, hace muchos años, yo creo que correrían finales de los años 80, un servidor que entonces era un joven advenedizo, se fue a un congreso que no era sobre ovnis, era sobre materias paracientíficas en general, a la localidad de Castelldefels, aquí en Barcelona. En ese congreso, organizado por Ramón Plana, uno de los fundadores de la revista Karma 7, la decana de estos temas en España, había invitado a Salvador Freixedo. Yo había escuchado muchísimas conferencias sobre ovnis, pero la de Salvador me impresionó. Es un hombre que le pone pasión a todo lo que hace, que le pone energía a todo lo que hace. Yo lamento que aquellas personas que nos escuchan en inglés no puedan hoy disfrutar de esa pasión y de sus giros en el lenguaje, porque Salvador Freixedo es todo un espectáculo. Él nació en 1923, por lo tanto tiene 92 años y ya verán, no es que lo diga yo, que tiene energía para rato. Sacerdote desde 1953, fue nombrado en Comillas, en Santander, y ha formado parte de los jesuitas durante 30 años de su vida. Estudió humanidades, filosofía, teología, en fin, psicología, muchas disciplinas. Pero su primer libro, que lleva por título 40 casos de injusticia social, pues bueno, el dictador Batista en aquella época le echó directamente de Cuba. Su segundo libro, para que vean cómo piensa aquí mi amigo, lleva por título Mi iglesia duerme, y no fue autorizado en España por entonces la dictadura de Franco, a causa de la censura, como es lógico. Pero causó una gran conmoción en la Iglesia que le obligó a abandonar la orden de los jesuitas y ser suspendido ad divinis. Desde entonces, yo creo que ha viajado por todas las partes del mundo dictando conferencias y dando a conocer sus singulares perspectivas de este fenómeno, fruto del cual tiene una dilatadísima bibliografía. El diabólico inconsciente, ¿por qué agoniza el cristianismo?, Israel, pueblo contacto, uno de mis favoritos, La granja humana, algo súper recomendable, Defendámonos de los dioses, Teopniología, porque él reivindica, como es lógico, el término opniología para cuando hablamos en español, Iglesia despierta, Jesucristo, ¿quién fue? Y recientemente, esta misma mañana, lo conversábamos con su esposa, con Magdalena, ha editado o va a ver próximamente la luz la agenda de los amos del mundo. Y ese es el título de la charla que nos va a ofrecer. Le pido un fuerte aplauso para este gran genio de la opniología que es Salvador Freixedo. Como tú tienes una voz perfecta, yo creo que aquí estás. Que lo disfruten. Bien, un honor estar aquí con ustedes.
Bien, cuando uno está ya a punto de cumplir los 95, y ninguno de ustedes me dice que aproveche, pero podían haberlo dicho, pues uno se siente con más derecho a hablar, a decir aquella coplilla de que creo que es de Quevedo. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando los labios y a la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de decir siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Y hoy día vivimos en el tiempo de decir solo lo que es políticamente correcto. Yo me rebelo contra eso y me siento con derecho, por decirlo así, a decir lo que siento. Yo voy a hablarles de los ovnis, pero lo voy a enfocar de una manera completamente diferente con la cual muchos de los ovnílogos y muchos de los que, no sé, de los que me oyen, a lo mejor no están de acuerdo. No importa, yo respeto las ideas de los demás y ustedes respeten las mías y por ahí. Yo creo que el fenómeno ovni, los que lo han estudiado, muchas cosas le han visto por ahí, pero se han quedado en la cáscara. El fenómeno ovni es algo mucho más grave de lo que la gente cree y mucho más profundo. Y tenía que haber hecho llevarnos a otras cosas, pero se han quedado en la cáscara solo de fuera. Bien, yo le llamo al fenómeno ovni, le llamo la segunda revelación. La primera fue la que hicieron pues todos los fundadores de religiones, nos dijeron que hablaron de un más allá, eran más bien cosas místicas, todos los fundadores de religiones. En cristianismo, por ejemplo, la revelación que hizo Jesucristo, pues es de Dios Padre, etcétera. Pero, como les digo, nos hablan de seres inmateriales, de puros espíritus, etcétera. Eso hay que creerlo por fe. En cambio, en el fenómeno ovni, esta segunda revelación son seres visibles, son seres físicos, vienen, pero nos revelan también cosas que la primera revelación no nos había dicho. Y entonces hay que ver, porque han dicho, estos que nos han venido a visitar, que siguen viniendo a visitar o a lo que sea, nos han dicho muchas cosas que no nos habían dicho la primera. La gente se ha tirado a estudiar esas cosas y hacen bien, son cosas interesantes, pero hay que saber distinguir qué es lo importante y qué es lo no importante, como en la vida. En la vida hay cosas, muchísimas cosas no pasan, pero una no tiene importancia ninguna y otra sí, en cambio, la tiene. Bien. Yo les digo que esto es un más allá también. Es un más allá, pero es un más allá geográfico. Es un más allá, igual que el Sol está más allá de la Luna y si miran un mapa, Grecia está más allá de... Estos señores que vienen están más allá de estos astros que nos rodean, ¿verdad? Y al venir, solo su presencia pone nerviosa a mucha gente. A las autoridades, por ejemplo, las pone nerviosas, a la ciencia la ponen nerviosa, porque los científicos pero los astrólogos, por ejemplo, se habían cansado de decirnos que los astros que están al lado nuestro, pues no... Primero que estaban muy fríos, luego en cuanto se levanta alguien a decir, por ejemplo, Velikovsky, a decir, por ejemplo, hace años de la Luna, por ahí dijo, le cayeron todos arriba y resulta que tenía razón, etcétera. Pues a estos que no se podía vivir en estos astros porque estaba muy lejos la velocidad de la luz y es imposible. Y todavía resulta falso porque en realidad está aquí, no puede venir, sí, efectivamente, según su teoría no puede venir, pero están aquí, por lo tanto se puede venir. Bien. Esta segunda revelación empezó propiamente con las tablillas sumerias. No quiero pasarme de la hora porque si no desconflauto a todo el mundo. Déjenme. Me dijeron que tenía
1 hora. No, hay que hacer, mire, yo organizo muchos congresos y cuando no se obedece a la cosa, luego es un lío tremendo. Bueno, tendré que acabar por aquí. Los primeros les estaba diciendo que sabíamos de esto por las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias es una cosa muy interesante. Había monumentos como, por ejemplo, la piedra de Hammurabi, en que había en unos caracteres cuneiformes se contaban ya cosas de la antigüedad, pero el año a finales del año del siglo XIX, dos italianos encontraron una biblioteca entera que tenía 4.000 años, que como estaba no en papel, sino que estaba en piedra, casi en piedra, pues aguantó terremotos y aguantó incendios y por ahí. 20.000 ejemplares había, 20.000 tablillas. ¿Y qué se hablaba en esas tablillas? Se hablaba de los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? Unos seres que venían en carros de fuego, bajaban, hablaban con los hombres, les decían cosas y tenían ciertas cualidades a las cuales, si uno conoce bien los ovnis de hoy, empiezas y ve cómo actuaban los dioses que salen en las tablillas y esto me huele mal a mí. Es decir, que se parece mucho, sin embargo hay muchos ovnólogos que todavía no se lo creen, no quieren hincarle el diente como a otras cosas, ¿verdad?, que uno dijo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo escribí, por ejemplo, Defendámonos de los dioses, muchos no estuvieron de acuerdo, que yo mezclara a la ufología moderna. Yo llamo siempre ovnilogía porque no hay por qué llamarle ufología. Pero bueno, que se llame como quiera. No estaban de acuerdo en que yo lo hiciera y al cabo de X años están todos hablando de los dioses y de los Anunnakis y de todo el mundo, ¿verdad? Porque es lo que es. Bien. La ciencia vio todas esas cosas, todavía se siguen traduciendo porque esas tablillas son muy difíciles de traducir, pero son abundantísimas. La ciencia oficial, sobre todo los que debían haberse interesado por esto, que son los historiadores, no le hicieron caso a ninguno. Los líderes religiosos tampoco le hicieron caso a ninguno, porque aquello de dioses, a nosotros según el cristianismo, Dios fue el que nos crió, sí, pero en las tablillas no era así, eran los dioses que venían y que dominaban el mundo, etc. No le hicieron caso a ninguno y pasaron, hasta que un buen día, que fue el 24 de junio de 1945, un buen señor que se llamaba Kenneth Arnold. Esto es historia vieja ya, yo no quiero hablar de cosas viejas de las cuales he hablado muchísimo, yo quiero adentrarme en otra cosa. Total, este señor que iba en una avionetita, ¿verdad?, vio pasar una flotilla a toda velocidad, estaba volando allá por California, y fue corriendo a los periódicos. Los periódicos se lo dijeron a las agencias de noticias y al día siguiente, como se dice ahora, la noticia era viral. Empezó la era oficial de los ovnis, ¿verdad? Ya le digo, la fecha que se ha hecho típica, el 24 de junio de 1947. Miren si hace años que están ya esta gente. Pero ya antes de eso, ya andaban por aquí, lo que pasa es que no teníamos ni idea. No solo por el aire, sino por debajo. Y por abajísimo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó con Kenneth Arnold? Empezó la gente a interesarse. Pero claro, no solo ver que pasaron por ahí, sino que se bajaron y empezaron a verlos, aterrizaron, se empezaron a hacerse amigos de algunos hombres, se llevaban algunos, empezaron a leer la de las abducciones, algunos los volvían, a otros no los devolvían, algunos de los que los llevaron, porque hay muchos tipos, y eso lo veremos enseguida, la diversidad de visitantes que tenemos, los llevaban a sus ciudades donde ellos vivían, en sus astros,
los trataron muy bien, siguieron siendo amigos. Yo tengo muchos amigos que realmente han sido llevados muchas veces y los han tratado muy bien. A otros, en cambio, volvían diciendo horrores, que los habían tratado muy mal, y eran la mayor parte. Les habían hecho sobre todo exámenes de los que les interesa a ellos, que poco a poco hemos ido sabiendo. Hoy sabemos muchísimas cosas del fenómeno, muchísimas. Lo que pasa es que algunas son tan terribles o tan raras que no quieren mucho mezclarse en eso. Y yo, claro, por cuando empecé a decir, por ejemplo, hace años en un libro, defendámonos de los dioses, ellos creían que eran los buenos hermanos del espacio, y resulta que yo digo, no, defiéndete ellos, cuidado con ellos. Escribí otro libro que decía, la amenaza extraterrestre. ¿Son una amenaza? Sí, son una amenaza terrible. El fenómeno en general, no todos son así. Y otro en la granja humana, claro, es que llamarnos a los humanos una granja, claro que somos una granja. El dueño de la granja no somos nosotros, ni el señor Obama, ni los grandes líderes del mundo, no, ni tú, secreto. Son otros los dueños del mundo. Bien, ¿qué más sabemos hoy de ellos? Bueno, mira, aquí sabemos que son unos seres físicos, aunque su física no es exactamente como la nuestra. Nosotros somos tridimensionales, ellos son ultradimensionales. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque conservan ciertas cosas de otras dimensiones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, son ingrávidos, la gravedad, no son invisibles cuando les da la gana, ¿verdad? Yo he tenido casos de uno que me contó que estaba en su casa. No quiero contar casos porque los casos de los ovnis son infinitos. Hoy digo, no cuentes casos, sino haces lo mismo que hace todo el mundo, contar casos. Yo hoy no quiero contar casos, pero bueno, yo conozco gente a los cuales los han llevado y los hicieron invisibles, porque el humano, cuando está con uno de estos, adquiere las características de ellos. ¿Qué otra cosa? Atraviesan paredes. Yo sé de una familia entera en que toda la familia atravesaba las paredes igual que ellos. Pero en cuanto ellos se iban, cuidado con avanzar, porque yo sé de un niño de esa familia que quiso, cuando se marcharon, ir detrás de ellos, y se pegó porque estaba la puerta cerrada, creyó que se pegó un porrazo contra la puerta tremendo porque ya no tenía la... Bien, ¿qué más cosas sabemos de ellos? Pues que son muchísimos. Hoy día, y creo que a este congreso viene Michael Salla, uno de los que más sabe de la cantidad diferente de razas que vienen. Unos son altos, guapos, bonitos, otros son feos, tienen una especie de cuernos, la mayoría son cabezones, algunos, los mejores son inteligentísimos, los que más tienen que ver con nosotros son mucho más inteligentes que nosotros. En cambio hay algunos que son criados de estos, ellos los han creado porque son grandes genetistas, conocen muy bien qué es clonar a la gente, etcétera, etcétera. Hoy sabemos los tratos que han tenido con las autoridades, que por muchos años se dudó, y algunos siguen dudando todavía, pero sí han tenido tratos de sobrísima. Y han hecho tratos con los alemanes, hicieron con los nazis, y a los nazis les enseñaron a hacer también cohetes, y menos mal que anduvieron atrasados. Desgraciadamente sabemos que los humanos, las autoridades humanas, hicieron tratos con los peores de todos. ¿Y por qué? Porque los buenos, porque los hay muchos, la mayor parte son buenos, pero no intervienen. Los buenos dijeron, condición para que los ayudemos, que acaben con todo el arsenal nuclear, etcétera, y toda mentalidad bélica. Y las autoridades humanas, mire si son sinvergüenzas, porque este planeta ha estado siempre regido por sinvergüenzas, ¿verdad? Y lo sigue siendo, y así lo será, y lo ven ustedes todos los días en los periódicos, tan serio y tal, son unos sinvergüenzas, todos. Bien, no aplaudan, oígame, que nos van a... Bien. ¿Qué más sabemos? Mire, por ejemplo, algunos de los omnílogos se han
remitido a estudiar el área 51, la base, señora, bases subterráneas, en las cuales trabajen conjuntamente humanos desde la década de los 1940.